Solo quedaba ajustarle las cuentas a Florencia. El destino de la ciudad se decidió en una reunión secreta entre los jefes de la Liga Santa que se llevó a cabo en Mantua en junio, donde se deliberó imponer a Pier Soderini el abandono del cargo de confaloniero, disolver el gobierno popular y restaurar el régimen de los Médicis. Las mismas tropas españolas que milagrosamente se habían salvado del desastre de Rávena emprendieron la marcha hacia la ciudad, capitaneadas por Raimundo de Cardona. Cruzaron los Apeninos y acamparon en el Barberino de Mugello. Podemos comprobar en qué estado se encontraba Florencia con las tropas españolas a pocos kilómetros de sus murallas, gracias a la carta de Biagio. Buonaccorsi escribe el 27 de agosto a Maquiavelo que estaba con las tropas de la ordenanza acampanadas en las proximidades de Prato. Biagio le escribe: Pier Soderini quiere que os diga que os ocupéis de tomar alguna medida, ya que esta llegada de tropas enemigas para acampar en Campi lo asombra y no le gusta nada. Adiós. Haced lo que buenamente podáis, que el tiempo no se pierda en expedientes. La máxima autoridad de la República se asombra de que los españoles hayan acampado en Campi, como si no supiese lo que los miembros de la Liga Santa habían decidido sobre el futuro de Florencia. Y hasta le dice a Maquiavelo que haga algo, como si con solo la infantería de la ordenanza, formada por unos campesinos que jamás había combatido, sin capitanes ni artillería, pudiese llevar a cabo el milagro de salvar la República. Bien se percata Biagio cuando lo exhorta a hacer lo que puede. Ese adiós que cierra la carta es un presagio del final de la República y de la tragedia que obligará a ambos amigos a dejar para siempre esas salas del Palazzo Vecchio, donde durante años habían trabajado, vivido, sufrido y bromeado juntos. Mientras tanto, el virrey Cardona, conscientemente de la debilidad de su ejército, ofrece un acuerdo: no queremos privar a Florencia de su libertad ni cambiar la forma de gobierno. Nos formamos con que Pier Soderini se vaya y con que se conceda a los Médicis volver a vivir en Florencia como ciudadanos particulares sometidos, como los demás, a las leyes y a los magistrados de la República. La propuesta de vida de los florentinos, algunos son favorables y justifican su actitud diciendo que no es justo que la ciudad entera haya de ir al encuentro de gravísimos peligros por defender solo un hombre, que los Médicis, volviendo como ciudadanos particulares, no podían poner en peligro las libertades públicas y que Florencia, abandonada por el rey de Francia, no tenían fuerzas para resistir contra la Liga Santa. Los que estaban en contra sostenían que era ilusorio pensar que el ejército español se había desplazado solo para deponer a Soderini y para que regresasen los Médicis en calidad de ciudadanos iguales a los demás. Una vez apartado Pier Soderini, Florencia quedaría como un rebaño sin pastor, y para los Médicis resultaría más fácil, con la ayuda del ejército español, ponerse a la cabeza de los enemigos de la República, disolver el Consejo Grande y destruir la libertad. El ejército español no tiene artillería y le falta habituallamientos y la ciudad aguanta el primer asalto. El virrey se atendrá a más modestas pretensiones. Lo más sensato, por tanto, es rechazar el ultimátum y prepararse para defender la libertad de la ciudad. Soderini convoca al Consejo Grande y pronuncia un discurso memorable. Así lo reproduce Francesco Guicciardini en su historia. Si yo creyese que lo que pide el virrey no atañese más que al interés solo mío, yo mismo habría tomado la decisión que fuese conforme con mi propósito, que habiendo siempre sido el de estar preparado a exponer la vida
en vuestro beneficio, me resultaría mucho más fácil resolverme a renunciar para libraros de los daños y peligros de la guerra. A la magistratura de vosotros me habéis otorgado, teniendo por añadidura en tantos años que llevo ocupado este cargo, agotados el cuerpo y el alma por muchas molestias y fatigas, más dado en caso existencia, es posible que se vaya más allá de mi interés. A estos mis honorables compañeros y a mí nos ha parecido que si el consentimiento público no sea de deliberar algo que tanto atañe el interés de cada uno, y que algo tan grave y tan universal no se debata entre el número ordinario de ciudadanos que suele tratar de otros asuntos, sino con vosotros, que sois el príncipe de esta ciudad y a quienes únicamente pertenece tan pesada deliberación. Yo no quiero influiros más en un sentido que en el otro. Vuestra sea el consejo, vuestra sea el juicio, yo aceptaré y alabaré aquello que deliberéis, y no solamente os ofrezco el magistrado que es vuestro, sino la persona y la vida misma, y me consideraría singularmente feliz si pudiera creer que fuese este el medio para vuestra salvación. Examinad lo que la solicitud del virrey pueda afectar a vuestra libertad, y Dios os conceda la gracia de iluminar y llevar a resolver de la mejor manera vuestras mentes. Examinad lo que la solicitud del virrey pueda afectar a vuestra libertad, y Dios os conceda la gracia de iluminar y llevar y resolver de la mejor manera vuestras mentes. Si los Médicis estuviesen dispuestos a vivir en esta ciudad como ciudadanos particulares, pacientes ante los juicios de los magistrados y vuestras leyes, su registro sería loable, a fin de que la patria común se uniese en un cuerpo común. Si otras son intenciones, advertid el peligro que corréis, y no os parezca pesado sostener gastos y dificultades para conservar vuestra libertad. Cuán preciosa es, bien lo supisteis, pero sin futuro, cuando me horroriza decirlo, fuisteis privados de ella, y no crea nadie el gobierno de los Médicis hubiese de ser el mismo que eran antes de su expulsión, porque ha cambiado la forma y los cimientos de las cosas. En aquel entonces, instalados entre nosotros casi como ciudadanos particulares, riquísimos de las posibilidades según su condición, no ofendidos por nadie, se basaban en la benevolencia de los ciudadanos, se aconsejaban con los más destacados para los asuntos públicos y se las ingeniaban para cubrir antes que para descubrir su grandeza con el mano de la civilidad. Pero ahora, tras tantos años vividos fuera de Florencia, alimentados de hábitos extranjeros y por ello poco enterados de los asuntos cívicos, recordando el exilio y las asperezas contra ellos, conscientes de que la mayor parte, mejor dicho, casi toda la ciudad aborrece la tiranía, no se fiaría de ciudadano alguno, y presionados por la pobreza y la sospecha, se atribuirían todas las cosas a sí mismos, refugiándose no en la benevolencia y el amor, sino en la fuerza y las armas, de tal manera que en muy breve tiempo esta ciudad se volvería similar a la Bolonia de los tiempos de la Bentivoglio. A Siena y a Perugia he querido decir esto a aquellos que evocan el tiempo y el gobierno de Lorenzo de Médicis, que pese a la dureza de las condiciones y aunque fuese una tiranía, si bien más plácida que muchas otras, habría sido respecto a una edad de oro. Ahora os corresponde a vosotros deliberar prudentemente y según la salvación de vuestra patria. A mí renunciar con ánimo constante y
jubilosísimo a esta magistratura, o abiertamente, en caso de derivar vosotros otra posibilidad, dedicarme a la conservación y a la defensa de vuestra libertad. El Consejo decidió permitir el regreso de los Médicis como ciudadanos particulares, pero se negó a apartar a Pier Soderini del cargo de confaloniero vitalicio y dispuso a defender la libertad y la patria común con todos los medios disponibles y, de ser necesario, con la vida misma. Fue el último respiro de dignidad cívica de la República moribunda. A tanta nobleza de intenciones, sin embargo, no le correspondió igual sabiduría política. Soderini decidió concentrar en Florencia la mayor parte de las tropas, formadas por 350 caballeros con armamento pesado, 500 caballeros armados de ballestas y tercerolas, los que habían reclutado Maquiavelo, y 14.000 infantes de la milicia, y también enviar a defender Prato, que estaba en línea de avanzada de los españoles, unos 3.000 infantes de la ordenanza y 100 hombres de armas bajo les manda la Lucas Abello, para mejor defender la República de posibles sediciones internas. Hizo encerrar el Palazzo Vecchio a unos 30 partidarios de los Médicis. El 29 de agosto, las tropas españolas, con 200 hombres de armas, 5.000 infantes y 2 cañones, estaban ante las murallas de Prato, pero en vez de ordenar resueltamente el asalto, el virrey, preocupado por la falta de vituallas y consciente de la dificultad de conquistar una ciudad fortificada con solo 2 cañones, hizo a Florencia una nueva propuesta de acuerdo. Ya no hablaba de apartar a Soderini, pidió tan solo que a los Médicis se les permitiera regresar como ciudadanos particulares, y 30.000 ducados para sí. En espera de la contestación, quería pan para sus tropas hambrientas. Era una ocasión excepcional. Todavía era posible salvar la República. En cambio, Soderini no quiso aceptar el acuerdo y demoró las negociaciones. No envió pan, convencido de que los españoles se marcharían de igual forma. Fue un gravísimo error. El 30 de agosto, extenuados por el hambre, y los españoles empezaron a bombardear las murallas de Prato con la poca artillería de que disponían. Tras muchas horas consiguieron abrir una brecha de unos 6 metros y se lanzaron al asalto cargados de odio y de desprecio por esos campesinos disfrazados de soldados que defendían la ciudad. En la brecha los aguardaba un escuadrón de infantes armados con pequeños arcabuces y picas que habrían podido impedirle descolgarse de las murallas, pero no fue así. Asustados a su vista de los enemigos en lo alto de la muralla, los infantes florentinos rompieron el orden, abandonaron las armas y se dieron a la fuga. Los españoles lo invadieron todo y literalmente despedazaron a los soldados florentinos que suplicaban piedad. Entraron en las viviendas, violaron, torturaron, mataron, robaron e incendiaron. En el saqueo de Prato fueron aniquiladas más de 4.000 personas. Un cronista de entonces cuenta que la crueldad de los españoles fue tanta y tan llena de saña que el claro sol se cubrió la reciente cara para no ver. El mismo Maquiavelo, escribiendo a una dama el 16 de septiembre, dice: "Ahí murieron más de 4.000 hombres y los demás fueron apresados y de distintas maneras obligados a hacerse rescatar, y no perdonaron ni a las vírgenes encerradas en lugares santos, que se llenaron todo de violaciones y sacrilegios". El saqueo de Prato indica el final de la República. Cuando llegan a Florencia los primeros supervivientes de la matanza y relatan los horrores que han visto, la ciudad cae presa del pánico. Los mismos que habían prometido a Soderini entregar bienes y vida por defender la libertad, ahora lo acusan de ser la causa de todos los males, ante todo por haber dejado a Prato indefensa
y después por haber rechazado el acuerdo. A esas alturas, Soderini está solo, paralizado por el miedo y el sentimiento de culpa. Sus enemigos se dan cuenta de ello y pasan a la ofensiva. Algunos jóvenes partidarios de los Médicis entran en el Palazzo Vecchio y sin hallar resistencia llegan a los aposentos del Confaloniero. Le intiman abandonar el palacio, prometiendo respetarle la vida. Pier Soderini por última vez se dirige a Maquiavelo, lo envía a ver a Francesco Vettori para solicitarle que sea el garante. Vettori se dirige inmediatamente al palacio, donde encuentra al Confaloniero solo y asustado. Se lo lleva a su casa y esa misma noche lo hace salir en dirección a Siena. Perdido su jefe, la república está lista para volver a caer bajo el dominio de los viejos amos. La tragedia y la risa. A veces la fortuna inflige heridas y ya no cicatrizan. El relato de la vida se divide en un antes y un después. Quien las ha sufrido divierte a partir de cierto día, que ya no es la misma persona. Padece angustias nunca experimentadas antes. Descubre en sí mismo recursos que no creían poseer. Ve el mundo y a los hombres bajo una luz más fría. Puede descubrir que es más fuerte o más vulnerable, y en todo caso se ve a sí mismo diferente. Los grandes dolores son como el viento que barre las cosas pequeñas y dejan el ánimo capacitado para recibir a las grandes. Si antes no se resecan las raíces de la vida, algunos logran volver a reír incluso tras haber perdido lo más importante que tenían. Es una sonrisa que desafió, que muere en los labios sin tener el calor de atenuar la pena que oprime el corazón. Es esa la sonrisa de Maquiavelo tras aquel triste 7 de noviembre de 1512, cuando la señoría, con una lacónica comunicación, lo informa de que ya no es el secretario de los 10 de libertad. Igual suerte le toca también a Biagio Buonaccorsi, tanto para uno como para el otro concluye una época, y con aquella época se acaba también su amistad. Biagio seguirá aún actuando para bien de su Niccolò, primero copiando El Príncipe y después El arte de la guerra y defendiéndolo de malignas acusaciones. Maquiavelo no volverá a hablar de Biagio. Quiero imaginar que mientras la puerta del Palazzo Vecchio se cerraba a sus espaldas, Maquiavelo haya encontrado algunas palabras de gratitud y de consuelo para el amigo que tantas veces lo había ayudado en los asuntos de la Cancillería y en los familiares. La decisión de apartar a Maquiavelo de las funciones de secretario es una de las muchas medidas del nuevo régimen político instalado en Florencia tras la expulsión de Pier Soderini. El Consejo Grande elige el cargo de Confaloniero, ya no vitalioso, sino de 14 meses de duración, a Giovan Battista Ridolfi, hombre de gran autoridad y partidario en su momento de Savonarola, hasta tal extremo que los historiadores florentinos de la época lo consideraban cabecilla de la secta del fraile. Sin embargo, los que gobiernan la política florentina no son los frailunos, sino los Médicis, vueltos a la patria después de 18 años de exilio, aunque solo en calidad de ciudadanos particulares, pero ciertamente no tenían intención de quedarse como ciudadanos particulares, tal como Pier Soderini había previsto en su último discurso ante el Consejo Grande. El 16 de septiembre, la plaza se llena de partidarios de los Médicis y de soldados que piden a plena voz el Parlamento, es decir, la Asamblea General del Pueblo. Maquiavelo reprocha
a Soderini su inocencia, es decir, la incapacidad de hacer el daño que era necesario hacer para salvar la República. Se lo reprochó incluso cuando Soderini murió el 13 de junio de 1522, en versos que ganaron celebridad. La noche que murió Pier Soderini, el alma fue a la boca del infierno, gritó Plutón. ¿Qué infierno? Ánima tonta, ve arriba al limbo con los otros niños. Era un juego, una burla que sin embargo nos permite entender que la caída de la República había acabado con los dos hombres, con foso destinado a no llenarse jamás. Nos permite entender que para Maquiavelo el sitio al que deberían ir los verdaderos políticos después de la muerte era el infierno, pero como premio, no ya como castigo. Porque consideraba, o por lo menos así le divertía decir, que el infierno era mucho más interesante que el paraíso. No obstante, en ese otoño, el año de 1512, ciertamente no tiene ganas de bromear sobre el paraíso y el infierno. Sabe a ciencia cierta que todos, empezando por los aristócratas, lo consideran el manerino, el instrumento, el galopín de Soderini, y que quieren echarlo del palacio. La única esperanza es que los Médicis lo acojan bajo su protección y lo defiendan de las garras de los aristócratas. Tiene que convencerles de que ellos también pueden beneficiarse de su experiencia en los asuntos políticos y les ofrece lo único que posee, es decir, su sabiduría de consejero. El 29 de septiembre escribe el cardenal Juan de Médicis para aconsejarle una política de moderación y demencia en los trámites para la recuperación de las tierras que la República había confiscado a los Médicis en 1494. No recibe señal alguna de agradecimiento. Vuelve a intentarlo en los primeros días de noviembre con un escrito más extenso que los editores modernos han titulado a los partidarios de los Médicis, donde explica a estos últimos que no les interesa vituperar la obra y el nombre de Pier Soderini, porque semejante estrategia lo refuerza y el poder de los grandes y debilita el de ellos. Esa es su respuesta. Fue la deliberación del 7 de noviembre que lo destituía del cargo de secretario. Hubo después de otra el 10 de noviembre que le intimaba a mantenerse un año confinado dentro del dominio florentino y depositar una canción de 1000 florines. Otra más del 17 de noviembre le prohibía poner pie en el Palazzo Vecchio durante un año. No sabemos si la dosificación de las personas era deliberada. Ciertamente más cruel no podía ser. El trabajo de secretario era su vida y se lo quitaban. Hacía mucho viajar y conocer nuevos horizontes y lo encierran dentro del dominio. El Palazzo Vecchio era su verdadera casa y le cierran las puertas en la cara. A sus ojos las acciones de ellos no merecían respeto. A alguno no le importaban sus ideas ni sus sentimientos, menos aún les interesaba la suerte de sus almas. Que se ocupen de ellas los frailes y los miembros de la Compagnia de Neri. Tampoco hay que olvidar esas heladas palabras. Vayan pues que buena hora las escribe en un soneto dirigido a Julián de Médicis para implorar su piedad e impulsarlo a venir en su auxilio. ¿Cómo podía pedir piedad para mí y tener palabras de compasión con quienes querían matar a Julián? Efectivamente, tras aquellas palabras escribe: siempre que vuestra piedad hacia mí se dirija, que mueran pues Boscoli y Capone. Es este el sentido de sus palabras, con tal que su piedad se dirija hacia mí. Es un hombre que ve la muerte cara a cara e intenta un gesto desesperado para salvarse.
Más que esas palabras, debería asombrarnos el hecho de que haya escrito para pedir auxilio. 2 sonetos en la cárcel se escribe para buscar un sentido o corazón, o las personas que se experimentan para volver a encontrarse a uno mismo y buscar en lo profundo del propio ánimo recursos para resistir. Sobre todo se escribe, como en el caso de Maquiavelo, para pedir que intervenga aquel que pueda hacerlo, pero en tales casos el que se escribe intenta mover a compasión mediante una carta seria, no con un soneto en el que se ríe de sí mismo, de sus propias miserias de la cárcel y de la tortura. En cambio, Maquiavelo escribe: yo llevo en las piernas unos lazos y 6 tirones de cuerda en los hombros, y callo mis otras miserias. Vamos, no se trata así los poetas. En las paredes de mi celda hay piojos del tamaño de mariposas, y hay más hedor que en el campo de Roncesvalles, cubiertos de cadáveres, o que en esa ribera del Arno donde se arrojan a pudrirse las carroñas de los animales. Y para contemplar la ironía, habla de su celda como de exquisita hostería, donde puede escuchar el tétrico rechinar de llaves y cerrojos, y a los alaridos de los torturados. Pide piedad, pero con una sonrisa en los labios, no con los ojos relucientes de llanto. Tiene miedo, sufre, está embargado de angustia, tiene el corazón henchido de rencor, y sin embargo sonríe. En primer lugar, se ríe de sí mismo y de su condición. ¿Qué otra cosa puede hacer? Pero también se ríe de los poderosos que se encarnizan contra él, no abiertamente o para mofarse de ellos, porque no se lo puede permitir, sino para demostrarles que ni la cárcel, ni la tortura, ni las otras penurias lo han doblegado u obligado a volverse humilde, sumiso, respetuoso, entre otras palabras, a convertirse en otro hombre. Yo sigo siendo el mismo de antes, quiere decir con sus sonetos, no he cambiado en lo mínimo. Sigo siendo il machia, burlón, irrelevante y desdeñoso que conocéis. No soy il Dazo, es decir, Andrea Daci, un mediocre literato muy conocido en Florencia, sino que soy yo, como escribe en un segundo soneto también dirigido a Julián de Médicis. Soy Nicolás Maquiavelo, y por eso merezco ser puesto en libertad. Esos sonetos, si leen atentamente, no son tanto una invocación de piedad cuanto una su mente, no son tanto una invocación de piedad cuanto una súplica hecha una sonrisa en los labios de un hombre que a toda costa quiere seguir siendo el mismo. El final de la pesadilla llega gracias a un azar inesperado. Tras morir el terrible Julio II, el 11 de marzo de 1513, es elegido papa con el nombre de León X. El cardenal Juan de Médicis. Los florentinos enloquecen de júbilo. Sobre todo pensamos que los ricos negocios que podrían establecer en Roma y en los beneficios que el nuevo papa distribuirá a manos llenas entre sus compatriotas. En un solo día vuelven todos partidarios de los Médicis. A esas alturas, seguros de que su poder, estos llevan a cabo un gesto de clemencia y conceden la gracia a los condenados por la conjura. Salvan a Niccolò Valori y a Giovanni Fulci, que permanecen encerrados en la torre de Volterra. También sale de la cárcel Nicolás el 11 o el 12 de marzo. En una carta del 18 de ese mes escribe a Francesco Vettori que él mismo está asombrado de haber soportado tantas penurias con espíritu franco y valiente, sin falsa modestia. Se valora por ello. En cuanto al cambio de rostro de la fortuna, quiero que de estos mis infantes tengáis el siguiente placer, que los he llevado tan francamente que yo mismo quiero por ello, y para hacerme ser más de lo que creía. El hombre que sale de la cárcel sigue siendo el Maquiavelo que había entrado, reforzado por la terrible prueba,
Probablemente mostró a los amigos que lo aguardaban su habitual sonrisa burlona para tranquilizarlos. No había cambiado, si es que algún amigo estaba ahí esperándolo en vez de estar ensalzando a los Médicis con todos los demás. Parecer vivo. Cuando sale de la cárcel, Maquiavelo se siente antes que nada un hombre que fue otrora el secretario de la República. Como afirma en una carta de abril de 1513, esa nueva condición suya de exsecretario la siente como una segunda piel, la sufre en lo más hondo del alma y quiere volver a encontrar aquella intensidad de vida y aquel placer de hacer cosas grandes que le daban los asuntos de Estado. Una y otra, por lo menos en parte, los volverá a encontrar en la escritura de páginas de infinita belleza. Antes de escribir esas páginas, y mientras las escribe, el dolor más fuerte que su renuncia a revelarse le obliga a relatar de vez en cuando sus afectos, sus angustias y sus amores. Podemos así conocer más de cerca al hombre que se oculta detrás de la máscara del secretario, y podemos con su ayuda descifrar mejor el enigma de aquella sonrisa suya. Recién salido de la cárcel, quiere volver a entrar enseguida en el Palazzo Vecchio. Se lo dice abiertamente a su amigo Francesco Vettori, confiado en que él pueda convencer al Papa León X para que confíe algún encargo político al exsecretario de la República de Soderini. Lo pide a su manera, como un reconocimiento a sus capacidades, no como un favor. Si estos nuevos amos nuestros, escribe en la carta de Vettori el 18 de marzo, deciden no dejarme en tierra, yo lo apreciaré mucho y me comportaré de manera que ellos también se beneficien. Si en cambio deciden no ofrecerme nada, seguiré viviendo tal como vine al mundo, porque nací pobre y aprendí antes a padecer que a gozar. Mientras tanto, trata de gozar de la vida participando en el clima general de alegría que hay en Florencia junto con sus amigos. Todos los días acude a la casa de alguna muchacha para recobrar las fuerzas. Según dice, le parece estar soñando de tan bellos que encuentra los placeres de la vida. Después de los horrores de la cárcel, pero los amigos han cambiado. La Peña, tal como escribe a Vettori el 16 de abril, parece una cosa extraviada. Ya no tenemos un sitio donde encontrarnos y todos se han vuelto de un humor diferente. Tommaso del Bene, por ejemplo, está extraño, grosero, fastidioso, mísero, hasta el extremo de que cuando regreséis de Roma os parecerá que otro hombre se ha vuelto tan avaro, cuenta Maquiavelo, que para recobrar el dinero que había gastado comprando 6 libras de ternera, empieza a suplicar a los amigos que vayan a cenar a su casa. Maquiavelo acepta, llevado por la compasión, es un decir, y acude a la cena de Tommaso junto con otros 2 amigos. Terminada la comida, llega el momento de dividir los gastos. La cuenta es de 14 sueldos por cabeza. Nicolás solo lleva consigo 10 sueldos y por tanto queda debiendo 4. Por esos 4 sueldos, le explica Vettori, Tommaso me tortura todos los días e incluso anoche discutió conmigo en el Porte Vecchio. Cuenta luego acerca de un amigo que por la muerte de su mujer al principio parecía un pez aturdido. Después empezó a gallar y quiere volver a casarse, de otro amigo, Donato del Corno, que ha abierto una nueva tienda y se pasa el día entre la vieja y la nueva. Dice que está como atontado acerca de otro Filipo. Cuenta que está enfadado con otro miembro del grupo, que ha obstaculizado unos planes
de aquel en Roma. Lo cuenta todo sonriendo porque siempre le ha divertido la comedia humana en su enredo de pasiones y de humores. Y ahora que lo ha perdido todo, es este su único refugio. Pero es una sonrisa que oculta el llanto. Lo confiesa él mismo al citar, inmediatamente después de haber contado la última mezquina rivalidad entre aquellos dos amigos, unos versos de Petrarca. Pero se alguna volta. Por eso, si alguna vez yo río o canto, lo hago porque no tengo sino ese único camino para desahogar mi amargo llanto. Sonríe, pero su corazón está oprimido por el tormento, la rabia, la esperanza y el miedo. Más que la sonrisa, el llanto podría atenuar sus penas. Lo dice en unos versos cuya fecha de composición no conocemos, pero que parecen ser la natural integración de los de Petrarca. Yo espero y esperar agresienta el tormento, lloro y llorar nutre el desdichado corazón. Río y mi reír no pasa adentro, ardo y el ardor no se ve afuera. Yo temo lo que veo y lo que siento, toda cosa me da nuevo dolor. Así esperando lloro, río y ardo, y de lo que oigo y contemplo tengo miedo. Una sonrisa que oculta el llanto sin llegar al corazón. Esa es la sonrisa de Maquiavelo, ni risa ni mueca burlona, más bien una máscara que cubre el llanto, una defensa que protege de las miradas desconsolada y resignada ante la mezquindad y la malignidad del mundo. Es tan solo una pausa, pero sirve para concluir la jornada. Cuando la sonrisa no es suficiente, hay que jugar las pasiones y los deseos. Maquiavelo aprende ese arte durante aquellos primeros meses después de la cárcel. Lo revela a Beethoven en una carta del 9 de abril. Me he acostumbrado, escribe, a no desear ya cosa alguna con pasión, y si en el refugio no puedo conseguir las cosas que deseo, no me aconjugaré en lo más mínimo. Hacía bien en acostumbrarse a no desear apasionadamente las cosas. Francesco Vettori, embajador ante el Papa, no estaba en condiciones de ayudarlo, ni de ayudar a nadie, en parte por su escasa destreza y poca iniciativa, y en parte por las condiciones objetivamente difíciles en que se encontraba. Nomás duraste poquito. Vivir muy recio la vida. Historias tengo de amor. La única ayuda involuntaria que tal vez Vettori supo dar a Maquiavelo fue la de instalarlo a mantener viva aquella extraordinaria mente suya y a seguir reflexionando sobre los asuntos de Estado. Vettori lo hizo por primera vez en una carta de 30 de marzo en la que le confesaba haberse
hartado de discutir con razón, es decir, aventurar presiones y conjeturas racionales sobre los hechos políticos, porque demasiadas veces el mundo había emprendido después otro rumbo. Mofándose de sus teorías, Nicolás Maquiavelo contesta con las siguientes palabras: Si os ha hartado discurrir sobre las cosas por haber visto muchas veces ocurrir los casos fuera del discurrir y de los conceptos que establecen, tenéis razón, porque a mí me ha ocurrido algo parecido. Sin embargo, si yo pudiese hablar con vos, no podráis evitar que os llenase la cabeza de castillitos, porque la fortuna ha querido que yo, no sabiendo razonar del arte de la seda y el arte de la lana, ni de las ganancias y las pérdidas, pues me convenga razonar sobre el Estado, y me hace falta hacer otro voto de silencio o razonar sobre ello. Maquiavelo le expresa a su amigo toda la tristeza que siente por haber sido apartado del mundo de la política, y revela a él y a nosotros que su pasión más profunda son los asuntos de Estado. Pese a ello, resiste y no contesta las reflexiones de su amigo sobre la reciente elección del nuevo pontífice. Se contiene porque le duele hablar de política sin poder hacer nada, ni con sus obras ni con su consejo, pero cede ante el segundo halago de su amigo, que le pide que le explique por qué razón el rey de España ha acordado el 1 de abril de 1513 una tregua con el rey de Francia, cosa que a primera vista no le reporta ventaja alguna. Acepta volver a hablar de política porque ya no aguanta estar callado por más tiempo. Se ha dado cuenta de que por mucho tiempo aún no podrá volver a los asuntos políticos. Ya no soporta vivir en Florencia y ha decidido aposentarse en la casa de campo que le ha dejado Bernardo, tu padre, en Sant'Andrea in Perusina, para mantenerse alejado de todo rostro humano. Sin embargo, se esfuerza y contesta para parecer vivo y para obedeceros. En aquellas cartas en que cavila sobre las finalidades y las consecuencias de las acciones de los príncipes, emperadores, reyes, papas y pueblos, Nicolás está bien vivo. Escribe una tras otra frase llenas de fuerza, de nervio y rabia, ricas en enseñanzas magistrales, y nos permite tocar con nuestras propias manos cómo trabaja su mente. Jamás se fía de las apariencias y menos aún acepta la autoridad de quien sea. Solo cree en lo que ve y hace suya solamente las opiniones que le parecen fundadas sobre buenas razones, para convencerlo de que no tenía que temer la potencia que los suizos habían adquirido en Italia al convertirse en los señores del ducado de Milán. Veturi le cita la Política de Aristóteles, el principal texto de la ciencia política. Maquiavelo replica que no sabe qué dice Aristóteles acerca de las repúblicas federadas, y que a él solo le interesa aquello que razonablemente podría ser lo que es y lo que ha sido. Lo que ha sido, o sea, la lección de la historia. La historia enseña, explica Vettori, que también las repúblicas confederadas tienen la capacidad de una gran expansión territorial. Como prueba el ejemplo de los antiguos etruscos, que se convirtieron en los señores de toda Italia hasta los Alpes. También enseña que las repúblicas y los soberanos que han armado a sus pueblos han hecho cosas grandes, y dado que los suizos tienen ejércitos formados por los pueblos, es previsible que se vuelvan más fuertes que los españoles y que los italianos. Aunque está convencido de tener a su lado el apoyo de la historia y de la experiencia, Maquiavelo no está dogmáticamente seguro de poseer la verdad. El propio Vettori, en plena discusión
sobre posibles acuerdos de paz entre las potencias europeas, admite que nunca lo ha visto mantenerse obstinado, sino dispuesto a ceder ante los argumentos más que a su carácter. Eso se debía a su conciencia de que quien quisiera que razone sobre asuntos políticos está siempre impulsado y condicionado por pasiones particulares. Esto significa que en política los juicios y las previsiones no son verdades indiscutibles, sino solo conjeturas más o menos probables. Pretender tener la verdad en la mano es propio de quien, a diferencia de Nicolás, ha estudiado la política solamente en los libros. Las discusiones políticas con Vettori le dan por una parte la ilusión de estar todavía cerca del mundo de las grandes cosas, y por eso lo ayudan a sentirse vivo. Por la otra, acentúan la sensación de estar terriblemente lejos, cerrado en la campiña de San Andrea, y eso le hace sufrir. Estoy bien del cuerpo, pero de todo lo demás mal, escribe a su sobrino Giovanni. Mercader en las tierras de Oriente. Marieta, en aquellos días de agosto, traía al mundo a una niña, pero la pequeña muere después de 3 días. La suerte no está de su lado. En las cartas Nicolás y Vettori se intercambian a lo largo de aquel terrible 1513, además de hablar de política, hablan de sí mismos y relatan cómo transcurren sus respectivas jornadas. Uno en Roma y el otro en Sant'Andrea in Percusina. Vettori es un hombre hastiado, escéptico, decepcionado, resignado en la política. Solo ve ceremonias, embustes y fábulas, y mucha mezquindad. En la corte papal solo pronuncia a lo sumo 20 palabras para el papa, 10 para el cardenal Julio de Médicis, 6 para Julián de Médicis o para Prieto Ardilelli, secretario privado de León X. Si por casualidad se encuentra con algunos embajadores, intercambia por ellos alguna información de poca importancia. Cada 4 días escribe a Florencia para dar cuenta de alguna novedad de poca monta. Una buena diferencia con los despachos de Maquiavelo enviaba a los 10 cuando estaba cubriendo alguna misión. Vettori es un hombre religioso. Los días festivos, escribe Maquiavelo, escucho misa y no hago como vos, que de vez en cuando la dejáis pasar. Se entretiene leyendo a los historiadores antiguos que relatan la historia de Roma, especialmente aquellos que describen las atrocidades de los emperadores. Esas lecturas lo llevan a reflexionar sobre las innumerables miserias que Roma, ciudad que hizo temblar al mundo, ha soportado a lo largo de la historia, pero no le infunden desdén ni sustan en el que desean de hacer que renazca la grandeza romana. Aparte de la lectura, sus entretenimientos contra el tedio de la política son las cabalgatas por las afueras de Roma, algo de conversación jocosa que Giuliano Brancacci y Giovanbattista, y la compañía de alguna cortesana, especialmente una de muy razonable belleza y conversación agradable. Cuenta Maquiavelo que solía tener más de una, pero después, asustado por el aire malsano del verano romano, me he contenido para tentar a su amigo a que acuda a Roma como huésped suyo. Añade que tengo una vecina que no os desagradaría, y aunque es notable parentela, hace algún trabajito. El pensamiento de los trabajitos de la bella vecina de Vettori ciertamente habrá incitado a nuestro Niccolò, que sin embargo enseguida deja de lado la idea demasiado arriesgado
En Roma está Francesco y Pier Soderini, que mientras tanto ha sido completamente perdonado y rehabilitado. Si viajase a Roma tendría que ir a visitarlos y teme que al regresar a Florencia no lo dejaría desmontar ante su casa, sino ante la prisión del Bargello que ha conocido. Aunque el régimen mediceo se ha reforzado mucho, no deja de ser un régimen nuevo y por tanto desconfiado de lo que ha pasado. Pone mucha atención en no cometer errores. No acepta pues la invitación de ir a Roma. Si recoge en cambio la petición implica en la carta de Vettori de relatar cómo en su jornada en la campaña de Sant'Andrea in Percursina. En parte lo hace para dar a entender a su amigo que la suya es una condición mucho más triste. Si juzgáis que pueda controlarla por la vuestra, muy contento la cambiaré, pero también lo hace para desahogarse contra la fortuna y para que su amigo comprenda que su mente está todavía totalmente sumida en los asuntos de Estado y que está listo para volver a ocupar su sitio en el gran teatro de la política. Así pues relata su jornada, y el contraste con el relato de Vettori y nítido. La de este se desarrolla en un contexto de holgura y de prestigio, pero está cargada de tedio, de obediencia, holgura y de prestigio, pero está cargada al tedio de obviedades, de respeto exterior por los convencionalismos. La de Nicolás se desarrolla en un escenario de pobreza rural, de soledad y derrota. Sin embargo, está llena de sentimientos fuertes, de grandes pensamientos, de ganas de obrar y de desafiar los tópicos y la mezquindad que se extienden. El relato de Vettori es una cantilena monótona compuesta con tonos apagados. Estoy en el campo, así empieza Nicolás su relato. Para otros florentinos de su tiempo y los de tiempos pasados, vivir en el campo quería decir alejarse de los negocios y del tumulto de la vida ciudadana para hallar la paz en los estudios, en la medificación y en las distracciones campestres. Para Maquiavelo es un forzoso renunciar a la vida que ama. Los ocios literarios, la medificación filosófica y religiosa, la paz agreste no le interesan. Ama la ciudad con sus calles, sus plazas, sus soportales y sus blancos. Se divierte en compañía de los demás para reírse de los sucesos de la vida cotidiana y para tomar parte en los grandes asuntos de Estado.